vamos a ver cómo se resuelve la práctica 4.1 de clonar el formato dentro de los documentos de LibreOffice Writer. En primer lugar, vamos a leer el texto de la práctica, de la tarea, para entenderla. Como siempre, antes que nada, vamos a hacer un guardar como para tener el archivo original por un lado y el archivo de trabajo por otro. Me copio el nombre y le damos a guardar como. Lo aplicaremos y lo guardaremos. Yo en este caso, como ya la tenía, me dice que el archivo ya existe y lo sobrescribo. De esa manera tengo el original y el archivo de trabajo. Bien, en la práctica lo que nos dice es que el texto del primer bloque, este de aquí, nos va a servir de modelo para clonar el formato. Es decir, desde aquí copiaremos el formato, transformando el texto marrón del segundo bloque de forma que debe quedar como en la imagen del tercero. Es decir, cogeremos y copiaremos el formato de aquí y lo aplicaremos en esta zona que es donde debemos obtener este resultado. Esto es una imagen que nos va a decir cómo debe quedar esta zona central. Es la imagen de muestra, ¿vale? Pero cogeremos el formato de aquí y lo aplicaremos aquí, para que su aspecto sea como esto. Esta imagen es simplemente cómo debe quedar el resultado, pero debemos trabajar clonando sobre este texto. Para ello, hay que tener en cuenta varias cosas antes de empezar. El clonato de LibreOffice Writer es un poquito especial. En primer lugar, debemos distinguir que hay, por una parte, clonado de fuente y por otra parte, clonado de párrafo. Las fuentes son las letras y afectan a aquellas características que son propias de las letras, como son el tipo de letra, su tamaño, negrita, cursiva, subrayado, el color, si es fosforito, etcétera. Características propias de las letras. Sin embargo, tenemos la posibilidad de clonar el formato de párrafo, que afecta a conjuntos de líneas que comprenden un párrafo. Por ejemplo, este párrafo de aquí, pues tiene un interlineado especial, tiene una numeración automática, está en negrita, etc. Este párrafo de aquí tiene un borde alrededor, este párrafo de aquí tiene viñetas, con un sangrado a la derecha, con un tipo de letra más pequeña que afecta al formato fuente, pero que también está dentro del párrafo. Es decir, el formato de párrafo engloba a las características del párrafo y a las características de las letras. Sin embargo, el formato de fuente solo afecta a las palabras. Cuando nosotros seleccionamos para clonar formato, es muy importante el último carácter que nosotros seleccionamos, porque ese es el formato que se va a clonar. Es decir, con esta selección, mi texto, cuando yo lo clone, va a ser un texto normal en negro. Sin embargo, si mi selección es esta, como mi última letra está en verde, cursiva y otro tipo de letra, cuando yo clone, mi último carácter es el que va a propagar esas características. Si yo selecciono este texto y me quedo aquí, ahora como estoy en la palabra imagen, que tiene una letra de un tipo, de un grosor y de un tamaño, el formato de fuente será este cuando yo lo aplique. En caso de que yo aplicara el formato de párrafo, como me he quedado aquí, el clon de párrafo que me hará es el de la viñeta. Si yo selecciono y me quedo aquí, el clon de párrafo que clonará será el de este texto verde. Y así sucesivamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de si estamos clonando la fuente o estamos clonando el párrafo. Para clonar la fuente solo hay que clonar y ya está. Sin embargo, para clonar las características de párrafo, cuando pegamos el clonado, debemos mantener pulsada la tecla Control. Para que veáis cuando yo aprieto la tecla Control, voy a mostrar un teclado en pantalla y veréis que se pone en azul, como ahora, cuando yo presiono la tecla Control. Y cuando la suelto, como ahora, desaparece. Así podréis ver cuando yo estoy aplicando el formato de fuente sin apretar la tecla Control
y cuando estoy aplicando el formato de párrafo, cuando aprieto la tecla Control. Vamos a ir línea por línea, entonces seleccionamos el primer párrafo, clonamos formato y seleccionamos toda la primera línea. Debería quedar como este. ¿Vale? Entonces, no me ha cogido el... vale, no me ha cogido el número porque no he apretado la tecla Control. Entonces solo me ha aplicado el formato del texto. Ahora yo voy a aplicarlo con la tecla Control. Como veis, me aplica el formato de texto y el formato de párrafo. Lo mismo con la segunda línea. Selecciono formato y cuando lo voy a aplicar, como quiero aplicar formato de texto y de párrafo, porque quiero que coja estas características de párrafo, he de aplicar con la tecla Control. Y ahora me voy a la segunda línea, la marco y suelto. Ya tengo la segunda línea. Este es un pelín más complicado porque hay que hacerlo en varios pasos. Primero voy a aplicar el formato de párrafo a todo para que me coja el cuadro y luego aplicaré el formato de fosforescente. Entonces seleccionamos. No hace falta que yo seleccione todo el párrafo, porque este párrafo, todo él, ya tiene el mismo formato. Entonces cualquier palabra de ese párrafo va a heredar el formato de párrafo. Cojo y tenemos que aplicarlo a documento electrónico hasta tratamiento diferenciado. Entonces lo aplicaremos aquí apretando la tecla Control hasta tratamiento diferenciado. Como veis, me ha aplicado el formato de párrafo. Como yo he cortado la selección por aquí, me ha aplicado el formato de texto de esta característica. Yo ahora quiero aplicar el fosforescente. Pues marco una parte de fosforescente y a la palabra o palabras que quiera aplicarlo, como ya es formato de texto, porque esto ya no es el párrafo, sino que es una característica de texto, ya no hace falta que apriete Control. Y cuando suelto, ya lo tengo. La parte superior e inferior es texto verde y cursiva. Como lo voy a hacer 2 veces, puedo hacer el clonado 2 veces o bien hacer el doble clic. Y dejo la herramienta seleccionada. Entonces me voy al texto, una parte del texto que tiene ese formato, hago doble clic y veremos cómo lo puedo aplicar sucesivas veces. Ahora sin Control porque es formato de texto y formato de texto. ¿Vale? Como veis, no me he aplicado el formato de párrafo porque este está con un hueco y aquí no me lo ha aplicado. Si yo quisiera que también cogiera ese margen a la izquierda y a la derecha, lo debería aplicar con la tecla Control. Entonces, ahora aprieto la tecla Control y vuelvo a aplicar el formato. Y lo mismo debajo. Aprieto la tecla Control y vuelvo a aplicar el formato. Entonces me aplica el formato de texto y al mismo tiempo el formato de párrafo. Y por último me queda los 2 últimos puntos, que son un formato de párrafo con viñeta y un formato de texto en negrita y en azul. Aquí nuevamente lo tengo que hacer en 2 pasos. Primero aplicar el formato al párrafo de viñeta y luego irme a lo que quiero en azul y aplicarle ese formato. Quito el formato previo que tengo seleccionado porque había hecho doble clic y ahora me vengo a este párrafo. Hasta aquí. Copio. Y como lo voy a hacer en 2 líneas, aplico la tecla Control y selecciono esas 2 líneas. Automáticamente me ha cogido el formato de párrafo y como yo había seleccionado hasta aquí, pues el formato de texto que ha cogido es el del último carácter. Ahora voy a aplicar la negrita y el azul. Selecciono, como lo voy a aplicar 2 veces, lo puedo hacer 2 veces seguidas o mantener la herramienta pulsada con doble clic. Le hago doble clic y ahora se lo aplicaré a documentos de decisión y a documentos de transmisión. Y ya efectivamente si comprobamos,
vemos que este texto ha quedado exactamente igual que este. Espero que os haya servido de ayuda porque esta práctica, la verdad es que es un poquito confusa.